Un ecosistema es una comunidad de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico en un área específica. Pues bien, el ecosistema Apple, siguiendo esta misma idea, sería la red que forman todos los productos de Apple que añaden un gran valor a los mismos debido a la integración y a la continuidad que te ofrecen entre estos dispositivos. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar cuál es mi ecosistema Apple y cuáles son los dispositivos que lo componen. Para ello voy a dividir el vídeo entre productos principales, productos secundarios y accesorios o productos complementarios. Empecemos con los productos principales. El primer producto del ecosistema sería mi iPhone. En concreto el iPhone 15 Pro Max en color titanio azul y 256 GB. ¿Qué decirte? Es mi teléfono principal y el mejor teléfono que he tenido nunca, ya que también es mi cámara, mi GPS, mi dispositivo de entretenimiento, de mensajería y todo. La verdad es que estoy súper contento con este dispositivo. Lo tengo ya desde hace casi un año y la batería me sigue durando un día entero pese al uso súper intensivo que hago de él. Así que iPhone 15 Pro Max. El segundo producto sería mi iPad Air M2 de 11 pulgadas. El iPad es el dispositivo más versátil de Apple, ya que tienes tanto una tablet como un ordenador. Es un dispositivo que utilizo todos los días para tomar nota, ver entretenimiento, consumir contenido, jugar o incluso realizar algunas tareas productivas. Así que no puede faltar en mi ecosistema. Además, gracias a la continuidad que te comentaba, puedes también utilizar el iPad como una segunda pantalla de tu MacBook, con cable y de forma inalámbrica. Que si quieres saber cómo se hace, te dejo por aquí un vídeo que hice al respecto. Y ya que hablamos del MacBook, este sería el tercer producto principal. En concreto, yo utilizo el MacBook Air M2 de 15 pulgadas en azul medianoche. Me parece un producto súper bonito y además este ordenador me da todo lo que necesito. Me permite editar vídeos en 4K sin ningún tipo de problema y realizar todas las tareas cotidianas, así que es mi ordenador de confianza. El cuarto producto principal de Apple que tendría sería mi Apple Watch Ultra 2. ¿Qué decirte de este producto? Es el mejor smartwatch que tiene Apple y yo que venía del Apple Watch SE de primera generación, imagínate el cambio. Es un dispositivo que llevo siempre encima durante todo el día para traquear el sueño, traquear mis entrenos, ver notificaciones, gestionar música, para todo. Por lo tanto, es más que un imprescindible para mí. El Apple Watch me parece súper versátil, ya que además, aparte de ser un dispositivo súper práctico, puedes combinarlo con distintos tipos de correas para usos más deportivos o usos más formales. Así que voy cambiando de correa según el outfit que lleve. Bien, pues estos serían mis 4 dispositivos principales de Apple. Pasemos ahora a los dispositivos secundarios. El primero de estos dispositivos serían mis AirPods Pro de segunda generación. Son unos auriculares con cancelación de ruido, muy cómodos a mi parecer y útiles para todo tipo de situación, desde hacer deporte a ponértelos en el tren, en el avión, en el autobús y en cualquier sitio. Se conectan perfectamente con todo el ecosistema de Apple y además tienen el modo transparencia, que consiste en que si tienes los AirPods puestos con la cancelación de sonido y se te acerca alguien a hablarte, estos detectarán de que te están hablando, cancelará la cancelación y podrás hablar con esa persona sin necesidad de quitarte los auriculares, y esto me parece una pasada. Así que sí, los AirPods Pro de segunda generación serían mis auriculares esenciales. El siguiente dispositivo sería el HomePod Mini. El HomePod Mini sería mi opción elegida como altavoz inteligente. Sirve tanto para escuchar música como para utilizar Siri y pedirle cosas como tu asistente virtual. Oye Siri, pon música. Suena bastante bien y obviamente se integra genial en el ecosistema de Apple. Y si lo juntas con otro HomePod Mini, tendríamos un par estéreo y se escucharía incluso mejor. Por eso es que yo tengo dos, uno en negro y otro en blanco. Pero bueno, si quieres saber más de estos HomePod, te dejo por aquí un vídeo que hice hace poco sobre ellos. Pues bueno, pasemos ya al último bloque, que sería el bloque de los accesorios o complementos. El primero de los accesorios o complementos que tengo en mi ecosistema Apple sería el Apple Pencil Pro. ¿Qué decirte? Este dispositivo es esencial si tienes un iPad para explotar todas sus funcionalidades. Así que si quieres saber más de este lápiz, también te dejo un vídeo que hice por aquí. El segundo accesorio sería la carcasa para mi iPhone, que sería la funda MagSafe Fine Woven. Es una funda que protege muy bien tu iPhone, tiene un MagSafe súper potente, pero en contrapartida es cara y se ensucia mucho, así que no sé si la volvería a comprar. Bueno, y el último accesorio que tendría de Apple sería la cartera MagSafe Wallet de Apple. Es una cartera que se acopla magnéticamente a tu iPhone y te permite llevar de entre 2 y 3 tarjetas. Pues creo que ya está, creo que este sería mi ecosistema Apple en general.
Tengo otras cosas como por ejemplo el Magic Mouse, un iPod y todos estos tipos de dispositivos, pero como no son los que utilizo para mi día a día, quizá lo dejemos para otro vídeo en el que te cuento mi historia con la marca. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal por aquí y si quieres seguir viendo contenido puedes ver este otro vídeo que te dejo por aquí. Hasta el siguiente vídeo, chao.